Bien, la administración, aquí tenemos un bosquejo de lo que vamos a estudiar esos próximos días y espero que sea de gran bendición para usted y para el cuerpo de Cristo. Bien, administrar es liderar integralmente una empresa, una casa, una iglesia e incluso nuestra propia vida. Es descubrir, desarrollar, definir y evaluar los objetivos de la organización y los planes de acción para alcanzar tales objetivos. Entonces, en otras palabras, es organizar y coordinar la acción y tomar nuevas medidas para un nuevo curso de acción. Administrar es compartir una visión, guiar a concretarla y evaluar los resultados. Esto sería como un bosquejo de lo que estaremos estudiando los próximos días. Entonces, definición de administración. ¿Qué es administración? Administración efectiva es la tarea de entender completamente la misión de la iglesia y ayudar al pueblo de Dios a alcanzarla. Porque hay administración secular y en nuestro caso más específicamente es la administración eclesiástica o la administración de la iglesia. La administración involucra muchas tareas interrelacionadas que incluyen descubrir, comunicar, clarificar e implementar la misión de Cristo y su iglesia en el mundo. En su mejor definición, administración es el trabajo glorioso de administrar la misión de Cristo en el mundo y a través de su iglesia. ¿Por qué es necesaria la administración? Bien, ella es necesaria para traer eficiencia, y organización al trabajo de la iglesia para que todos los recursos, incluyendo recursos humanos, sean usados efectivamente para alcanzar logros significativos en el reino. Entonces, esto sería digamos, un resumen, yo diría, un resumen del resumen de la administración. Bien, el proceso administrativo es continuo. La administración estimula actividades, asigna recursos, recluta personal y logra la misión. Es la manera en que una congregación justifica su razón de existir. La administración es el proceso continuo de reunir los dones de creyentes individuales para ayudarles a desarrollar una iglesia espiritualmente saludable, que es efectiva en ganar gente para Cristo y que disipula el pueblo de Dios. La administración afecta toda la iglesia. Observe que esto es muy importante. Ella no es solamente cuidar de bienes, no, ella afecta toda la iglesia. Aunque la administración es considerada como una fase o expresión del ministerio, como enseñar y predicar, la administración tiene un impacto en todo lo que hace la congregación. Si no, si no se alcanza el presupuesto, si no se abre el templo para los servicios, si no se encienden las luces, nadie se quedará para escuchar al predicador. Si no se paga la propiedad, no habrá donde reunirse para orar, ni para la joven pareja que va a ser aconsejada y casada por el pastor. La administración hace posible que se lleve a cabo la mayoría de las otras fases
del ministerio, para que veamos cómo es importante la administración de una iglesia. Acá vamos ya a empezar a ver fundamentos de la administración en la Biblia. Wow, la Biblia nos muestra en la creación, nosotros vemos que hubo una perfecta organización. Entonces, la creación, y en Génesis capítulo 1, nosotros vamos a encontrar la creación de Dios es detallada y es algo muy, muy maravilloso y tiene una perfecta organización. Dios evaluó que era bueno y continuó. Entonces vemos aquí estos versículos que son muy conocidos del capítulo 1, versículo 1, y vamos viendo a través de todo el capítulo 1 hasta el versículo 16 que Dios fue organizando las cosas. Cada día hacía algo y al final él veía que era bueno. Esto es muy importante. Que era, sigue todo el capítulo 1, aquí está, no vamos a leer, lo dejé solamente como una cita bíblica. Entonces vemos en la creación algo de administración. Dios es sumamente organizado. Es por eso que la Biblia nos dice que todo lo que hagamos para el Señor debemos hacerlo con orden y con decencia, con organización. Entonces, es muy importante porque Dios es un Dios muy, pero muy ordenado. Otro ejemplo que vamos a encontrar de organización y administración es José en Egipto. No solamente nosotros vamos a encontrar una historia muy bonita de José en Egipto, pero cuando José se vuelve el primer ministro de Egipto, él crea infraestructura y una política de agricultura a largo plazo. Y nosotros sabemos por qué. Porque según el mismo José, quien interpretó el sueño de Faraón, habría un tiempo de abundancia y después un tiempo de escasez. Entonces, ¿qué hizo José cuando Faraón lo nombró primer ministro? Josué comienza a organizar, a crear infraestructura y una política de agricultura increíble. Entonces aquí está Génesis capítulo 41, del 46 a 57. Y aquí están lo que hizo José. Más adelante, muchos siglos después, nosotros vamos a encontrar Nehemías. Aquí estamos ya hablando del periodo persa. Eso estamos hablando de unos 400 años antes de Cristo, cuando Israel vuelve del cautiverio en Babilonia y en Jerusalén había un caos y llega Nehemías. Entonces, Nehemías, que fue enviado desde Persia hasta Israel, él administra la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Entonces, veamos, según los pilares de la administración, Nehemías refleja sus dotes de administrador y líder en el proceso de la reconstrucción de los muros de Jerusalén.
aquí un breve estudio de los capítulos 1 al capítulo 1, versículo 1 al 7, versículo 4. Acá, en estos capítulos, nosotros vamos a encontrar todo un proceso administrativo en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y si ustedes hacen una lectura muy, digamos, eh, una lectura bastante dirigida, eh, ustedes se van a dar cuenta que hay un proceso. Y acá hay unas preguntas y esto vamos a ver quizás en la conclusión de este curso. Pero ya dejamos aquí algunas cosas. El número uno, el contexto. ¿Qué contexto encontró Nehemías cuando llegó ahí en Jerusalén? Sabemos, según la lectura de la Biblia, que él encontró los muros destruidos. Ya, entonces, sería el contexto. Ahora, número dos, ¿en qué forma planificó el curso de acción? Número 3, ¿cómo organizó a la gente para lograr sus objetivos? Número 4, ¿cómo dirigió el proceso de edificación? Número 5, ¿cuál fue la forma de supervisar la obra? Todo esto vamos a encontrar en estos capítulos. Y número 6, la conclusión. Nehemías, yo me acuerdo de un libro muy bueno que yo leí, así que me ordenaron al ministerio. Era un libro titulado Nehemías y el secreto del liderazgo eficaz. Yo leí este libro como 5 veces y ahí mostraba cómo Nehemías lideró y administró la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Tenemos también ahora, vamos al Nuevo Testamento. ¡Wow! En el Nuevo Testamento vamos a encontrar Jesús en una, aquí hay un pasaje, es muy interesante. Observe bien qué dice Marcos, capítulo 3, 14 y 15. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Entonces aquí estamos viendo Jesús estableciendo una administración. Entonces Jesús no tuvo solamente discípulos que le iban a seguir, sino para que también aprendieran a administrar. Jesús en diversas ocasiones en los evangelios nosotros vamos a encontrar a Jesús administrando alguna situación, sea espiritual, sea material. Un ejemplo de organización espiritual, él tenía a sus discípulos, y según el texto, para que estuvieran con él y observe, para enviarlos a predicar. Jesús no podría estar en todos los lugares a la vez. Entonces enviaba de manera ordenada a los discípulos. Él enviaba a los 12, envió después a 70 discípulos y dice, y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Y, y en cuanto a la parte material, un ejemplo que es una mezcla de espiritual y material en la multiplicación de panes y peces. Jesús ordenó que la gente se sentara y que los discípulos hicieran la distribución de los alimentos. Es una forma de administrar. Y dice que después sobró 12 canastos llenos. Y hay varios ejemplos
que nosotros vamos a encontrar en los evangelios. Ahora, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2, él está mostrando que somos administradores de los misterios de Dios. Dice que todo hombre nos considere de esta manera. Aquí hay dos versiones que estoy usando de esta cita bíblica. Voy a leer la que está destacada. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Administradores son las personas encargadas de hacer la tarea, servirla, estar plenamente a cargo de la casa, un negocio, un establecimiento, y es responsable ante el propietario, en este caso Dios, quien es el único para tomar la decisión final. Siempre se espera que el administrador sea fiel en ofrecer a la familia o casa o propietarios con lo que se le ha encomendado. De la misma manera, los ministros o servidores de Dios deben exponer fielmente todo el consejo de Dios para administrar a los fieles o miembros de una comunidad o iglesia. El requisito principal es la fidelidad. Es una cosa que lamentablemente ha afectado mucho, pero mucho la obra de Dios. La fidelidad ciertamente tiene que ver con nuestra espiritualidad y nuestro carácter. Muchas personas no pueden administrar las cosas de Dios porque simplemente no son fieles. Entonces, acá en nuestra iglesia, uno de los requisitos más exigidos en un obrero es la fidelidad. Porque yo, por ejemplo, como dice la palabra, si yo no administro bien a mi casa, a mi familia, ¿cómo voy a administrar la casa de Dios? Entonces, es un requisito básico e importantísimo para el administrador. Y según la palabra, que todos o que la sociedad nos considere de esta manera. Cuando Pablo está hablando aquí en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2, él está hablando que no solamente la iglesia, sino la sociedad vea en nosotros idoneidad, honestidad, sinceridad como ministros. Nosotros no estamos representando a ningún gobierno humano, nosotros no estamos representando a ninguna autoridad humana, estamos representando el reino de Dios. Y lamentablemente, muchos representan mal. Y con eso vienen los escándalos, incluso viene la burla de aquellos que no conocen a Jesucristo. Y ven a los ministros como, lamentablemente, es una palabra muy dura, pero como ladrones, hombres que se apropian indebidamente de las cosas de Dios. Veamos 1 Pedro 4:10. Debemos administrar el don que hemos recibido como administradores de la multiforme gracia de Dios.
Dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El apreciar en la administración significa ver un poco más allá de lo que el común de la gente logra ver en el aspecto físico, material y espiritual. El líder debe desarrollar la capacidad de imaginar y discernir el efecto que puede ser la consecuencia de una determinada causa con el mayor criterio posible. El observar implica ver las necesidades de la gente para luego estructurar elementos que lleven a solucionar esas necesidades. Jesús les enseña a sus discípulos la compasión hacia la gente en Mateo 15, 32 a 39. Es justamente el pasaje donde se multiplican los panes y los peces. El líder debe observar la situación real para luego poder planear. Es muy importante esto. El líder debe observar la situación real para luego poder planear. Yo me acuerdo en mi primera experiencia en el campo misionero en Perú, llegué y encontré una iglesia en un contexto extremo de pobreza, pero extremo. Y yo cuento eso como un testimonio y como una experiencia. Yo veía gente pasando hambre y esa gente estaba en la iglesia. Esa gente estaba yendo a prestarle culto a Dios, pero pasaba necesidades, hijos pasando hambre, hijos enfermos. Y me doy cuenta, yo no sabía, que había un local donde se guardaba todo el dinero de la iglesia. Y después de eso, conversando con diáconos y el tesorero de la iglesia, vimos que había un valor muy elevado y, y yo me preguntaba, ¿y por qué la gente pasa hambre? Entonces, la primera cosa que yo hice fue reunirme con los diáconos, hicimos un censo y el 85% de la iglesia eran personas muy pobres. Y trazamos dos metas iniciales. La iglesia quería evangelizar, pero también la iglesia tenía gente que incluso habían personas que estaban padeciendo tuberculosis. Entonces, hicimos lo siguiente. Yo, con la autorización de la iglesia me dejó administrar aquel dinero. Entonces, ¿qué hice? Con todo el censo que se hizo, vimos que habían hermanos que pasaban necesidades, necesitaban remedio, necesitaban tratamiento médico, otros que necesitaban alimentación, comida. El 50% de la receta de la iglesia fue para esto. Y los otros 50% fueron para la evangelización. El caja de la iglesia quedó en cero. Eso me acuerdo que fue el mes de abril
del año 99 y tratamos a la gente, cuidamos a las personas y evangelizamos. Compramos material evangelístico y fue un mes de mucho trabajo. Al final del mes había 3 veces más en la caja de la iglesia que al comienzo. Entonces se ve que en primer lugar el Señor honró nuestra administración, la manera como administramos. Segundo, el Señor hizo lo que está en su palabra, porque el dinero le pertenece al Señor y no a nadie. Entonces, yo guardo esto, que el líder debe observar la situación real para luego poder planear. Y terminando esta parte de este testimonio, yo me acuerdo que esta situación de pobreza de aquellos hermanos, el Señor fue cambiando. Hermanos comenzaron a conseguir trabajo, otros abrieron sus empresas y comenzaron a hacer lo que todo cristiano hace, a bendecir a la obra del Señor, a diezmar, a ofrendar, y Dios fue multiplicando los bienes de los hermanos. Y nuestra iglesia era la iglesia que mejor ofrendaba para misiones. Esta iglesia, en poco tiempo, ella organizó 5 nuevas iglesias. Y cuando yo salí, dejé a un pastor ahí a tiempo completo que está pastoreando esta iglesia hasta el día de hoy. Es una iglesia que está yendo muy bien en todos los sentidos. Siguiendo acá, vamos a ver, vimos entonces que el líder debe observar la situación real para luego poder planear. Veamos, características de un buen observador. Número 1, sin preconceptos. Es indispensable que el líder observe con objetividad y no generalice. Wow. Yo veo acá, tengo como ejemplo de un buen observador, el pastor acá de nuestra iglesia, pastor Daniel. Él es así. Esto es indispensable, que un líder observe con objetividad y no generalice. Preconcepto. Se trata de un término que se usa en muchísimos campos, pero realmente tiene más cabida en las ciencias sociales en general, brindando diferentes perspectivas de entendimiento. Entonces tenemos que entender qué es un preconcepto. Es importante mencionar que no se puede confundir un preconcepto con el prejuicio, pues aunque se trata de términos similares, tiene connotaciones opuestas. Si se parte desde el prejuicio, entonces se está frente a un término que se asocia con críticas que pueden ser tanto negativas como positivas y que va en torno a un sujeto o situación sin contar con todos los datos previos y necesarios para hacerlo. Para las personas es muy fácil dejarse llevar por las apariencias y juzgar anticipadamente sin saber realmente lo que se piensa es cierto o no. Por ejemplo, los jóvenes que tienen tatuajes siempre han dado la impresión de ser unos delincuentes o vagabundos. Sin embargo, se está creando una idea de que de estas personas que probablemente sea errada. En este sentido,
se está formando un preconcepto que se encuentra muy ligado a un comportamiento discriminatorio que podría acarrear consecuencias insanas. Con esto se puede decir que cuando el preconcepto que se tiene de una persona es sumamente negativo, este será más propenso al rechazo, aun cuando no se cuenten con todos los datos suficientes para hacerlo. Pero si se habla directamente del preconcepto, entonces se puede mencionar el punto de vista pedagógico, el cual define al término como la imagen o idea que puede tener un alumno sobre algún elemento de la realidad y que representa el principio de una etapa de enseñanza para el aprovechamiento de los verdaderos conceptos. Con respecto a la ciencia, esta considera a los preconceptos como la imperiosa tendencia del científico a realizar afirmaciones de conocimientos previos sobre algún tema específico, ayudando con esto al sostenimiento de las ideas dominantes. Entonces, fíjese que la primera cosa, un buen observador debe ser objetivo. Yo no puedo generalizar. Ejemplo, hablando ahí ahora, como que resumiendo todos estos términos que acabamos de ver, uh, digamos que tenemos un trabajo social en un determinado lugar. Digamos, tomemos un ejemplo ahí en Chile, en La Legua. La iglesia decide hacer una obra social en La Legua. Y es un lugar que cuando se habla de La Legua, la gente ya, no, yo pienso que no, sabe, pastor, no sería una buena idea, hay gente muy mala, hay gente así, ellos son pesados. Un ejemplo, es un ejemplo. Es decir, se está generalizando, se está generalizando. Ahora, nosotros tenemos que ver la cosa sin preconceptos. El líder observador y objetivo que va a decir, sabe hermanos, allí hay personas que no conocen a Jesús. Nuestro trabajo, su objetivo es alcanzar vidas a través de una obra social. ¿Se da cuenta? Entonces sería más o menos eso. Vamos, aquí tenemos tiempo para la segunda característica, sería característica, sí, la segunda característica es realista. Los realistas son líderes que analizan de forma exhaustiva las diferentes posibilidades junto con sus equipos. Intentan en todo momento situarlo en un escenario real con el fin de ver la factibilidad del sueño. Es necesario que se informe, que luego analice los hechos, los organice y que después decida el plan adecuado. Los planes no deben ser excesivamente detallistas y deben ser realistas. Sus objetivos deben ser alcanzables. Muy interesante esto. Si se resumen, sería esto. Sus objetivos deben ser alcanzables. Si podemos eh, hacer las cosas alcanzables, ciertamente con la gracia del Señor vamos a hacer cosas extraordinarias para el Señor. Le doy un dato de nuestra iglesia. Nuestra iglesia, ella gasta un promedio, a ver, nuestra iglesia aquí, esta iglesia donde estoy,
ella gasta un promedio mensual equivalente a 30 millones de pesos solamente en obras misioneras. Esto equivale a el 60% del presupuesto mensual de la iglesia. Para nosotros es un objetivo alcanzable y estamos orando para aumentar este, este presupuesto. Otro día conversamos con el pastor y él me decía, Marcos, todavía es poco, podemos hacer más. Otra característica, buscador de consejos. Otra, perdón, otra característica, buscador de consejos. Dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. Es necesario buscar consejos en personas de probada sabiduría, con experiencia y que sean profesionales de acuerdo con la necesidad. Nadie va a liderar solo. Y con esto yo dejo de compartir y dejo este tema para para nuestra segunda clase. Entonces ahí está, se ve que la administración es algo bastante complejo, pero es bueno. Por ejemplo, la iglesia acá, ella tiene una administradora, es una hermana que está a tiempo completo, a muchos años, a más de 25 años, a tiempo completo, y ella es la persona que administra la iglesia. Por ejemplo, para que yo usara esta sala, yo llegué aquí como a las 8:30 y me dirigí a ella y le pregunté, ella se llama Débora, y le dije, oye Débora, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo está la familia, el esposo, los hijos, las mascotas? Una pregunta, ¿qué sala puedo usar para hacer una clase para el seminario en Chile? Ella me asignó esta sala donde estoy, porque paralelo a esto que estoy haciendo, otras salas están siendo sanas. Entonces, para que no haya problema, es decir, que yo deje de hacer una clase porque no hay sala y de repente entro en una sala donde ya hay una reunión previamente combinada, entonces la administradora se encarga de eso y no hay problema. ¿Se da cuenta? Esta semana, la semana pasada, perdón, Sandra y yo estuvimos enfermos y me llamó la secretaria y me dijo, pastor, a tal hora hay un médico, ustedes van a ir a una clínica y ya hay un médico que va a estar esperando ustedes para una consulta. Entonces, ella se encarga de todo eso, incluso del cuidado de los pastores. Si hay un pago, si hay algo para hacer, es como en una empresa que hay que administrarla bien. Así es así es la cosa acá y funciona. Imagínense, funciona porque si no fuera de esa forma sería un verdadero desastre, de verdad. Entonces, es como en una casa que hay que administrarla bien, si no se vuelve un desastre. ¿Cierto, pastor? Así que si usted tiene alguna pregunta, ahí tenemos tiempo para ello. Sí, la verdad que él estaba atento escuchando ya, porque es primera vez
que en alguna clase o algo, cuando estuve en instituto también teológico, no teológico, sino instituto nomás de la Tiempo de Dios, ¿ya? No se habla de administración, ya no está dentro de las mallas, por lo menos lo que yo vi, malla Ujú, curricular que vi. Ciertamente no terminé ese seminario por, por X motivo, ¿cierto? No lo pude terminarlo, ya, más que nada por motivo económico, ya. Entonces, había que viajar a Santiago, wow, bastante. claro, y al principio éramos como 5 alumnos que viajamos a Santiago, y después de eso fueron quedando atrás algunos, se fueron retirando. Entonces, después ya poder conseguir la plata para el combustible, para todo, ya era más difícil, ¿ya? Así que no terminamos, pero no vimos el tema de administración. Obviamente que en la iglesia se ve un tema de administración, ya sea en el caso de nosotros que somos una iglesia pequeña, ya no necesitamos a lo mejor de un administrador o administradora, Oh, ¿cierto? claro, Que nos ayude en esa área, porque no es necesario. Pero así es. sí hay una administración, por pequeña que sea. Ya, por ejemplo, el mismo sábado que tuvimos una confraternidad, ¿cierto? Estaba el tema de que había que esperar a los pastores con el almuerzo, había que darle el almuerzo, los desayunos, el almuerzo a las 11 de la tarde, preparar el templo, preparar los baños, hacer el aseo, preparar la, la, la música, preparar los que van a cantar. Entonces también hay detrás una administración. No podría, Exacto. no podría funcionar una iglesia sin que hubiera una administración, pues, o sea, tiene que Así tener un es, orden, así es. tiene que tener un orden. Ya claramente que acá está más desarrollado el tema de la administración, ya de la clase que usted está dando, está más desarrollado, ya, y puede llegar a campos que a lo mejor yo no conozco, ya. Hasta aquí estamos hablando de características, ¿cierto? Que quedan varias clases por delante, donde Ujú, posiblemente lleguemos a cosas que yo no practico o yo no hago, tal vez, ¿cierto? Y que sería muy útil, ya muy útil para tratar como ha sido todo el seminario para mí, ha sido muy de mucha utilidad, ¿da? De mucha utilidad, de mucho crecimiento, de mucho pensar, de mucho ver los errores que hemos cometido, ¿cierto? Prácticamente yo que he cometido, porque desde el tiempo que yo ministro en la iglesia, prácticamente yo no he tenido ayudante en realidad. Ya yo no he ujú. tenido ayudante porque la verdad que nunca se ha logrado poder tener un ayudante, o alguien que me ayude. En realidad, yo todo el tiempo las decisiones y todas las cosas las tomo yo en realidad. Soy yo el que digo, ya, vamos a hacer esto, no se hace, Ujú, y todo lo que se planea, lo planeo yo. No hay gente que diga, ¿sabe qué, pastor? Mire, yo creo que deberíamos hacer esto, lo otro. No, todo lo que, si, cuando abrimos el departamento de escuela bíblica, orando al Señor, le pedí dirección y abrimos este departamento de escuela bíblica, después de muchos años. ajá, Ya había escuela bíblica, pero era como toda la iglesia, una escuela dominical, pero no era como un departamento de escuela bíblica que alguien tuviera a cargo de ese departamento, entiendo. ¿ya? Entonces, casi todas las cosas, ¿cierto? Las he realizado yo, creyendo, hasta aquí, estando en el seminario, ¿cierto? Y agradeciendo a ustedes, por supuesto que pienso que en este momento soy el único alumno de ustedes, de acá de Chile, Acá en Chile sí, creo, no lo sé. acá en Chile sí. Ya, entonces dije yo, chuta, igual, pero yo creo que lo que Dios está haciendo es que tengo mucha fe que Dios me Ujú, está preparando para lo posterior. así Ya, yo es. creo que me está preparando para lo posterior que se aproxima, ya, que creo que se aproxima algo algo que a mí me va a servir mucho, ya, mucho, y por eso vuelvo a insistir, agradecido a ustedes. Sé que en ninguna parte vamos a encontrar un seminario que prácticamente casi, por lo menos mis clases me lo hagan de esta forma. ¿Ah? Así que creo que todo lo está planeando Dios. Así es, porque mire, pastor, hay una cosa muy interesante. Yo siempre menciono
el contexto de Perú, lo que yo vivía en Perú, los 3 años que yo estuve. De hecho, encontré una iglesia en un contexto extremo de pobreza. La iglesia tenía, me acuerdo, 13 miembros cuando llegué el 25 de enero del año 99, me acuerdo, y 13 miembros, y una iglesia que ya llevaba un buen tiempo en la ciudad de Tacna, ahí en la frontera con Arica, pero un contexto de pobreza así impresionante. Entonces, tuvimos que hacer lo que yo mencioné durante la clase y traté de enseñar a la gente, porque primero yo tenía en mente algo. Primero, yo sé que no voy a quedarme toda la vida en Tana. Yo sabía que algo iba a pasar, porque un misionero a él no va a quedar toda la vida y principalmente pastoreando. Entonces, yo Claro, dije, tengo que formar obreros. La primera cosa, y me sucedió algo muy interesante, que recibí invitación para ser profesor en el seminario de las Asambleas de Dios. Me llamaron para el seminario de la iglesia bautista, de la denominación bautista. Después, la iglesia iberoamericana también me dijo, Marcos, tenemos acá una estructura para un seminario para formar líderes y no tenemos profesores. Entonces yo hacía clases en 3 diferentes seminarios, pero mi pensamiento era formar líderes y además yo enseñaba en la iglesia donde yo estaba pastoreando. Entonces cuando yo salí en el año 2001, el año 2001, y yo me acuerdo que la iglesia tenía una buena estructura, excelente estructura económica, administrativa y ministerial. Y el pastor que me reemplazó es un gran amigo mío, se llama Hugo Huanca. Eh, lo encontré después de muchos años, me acuerdo, pasados 5 o 6 años después que ya estaba en Chile y todo, lo encontré y él me dijo, hola Marcos. Le dije, hola Hugo, ¿cómo estás? Me dijo, Marquito, te quiero agradecer. Le dije, ¿qué pasó, Hugo? ¿Qué hice? Me dijo, Marcos, me dejaste ovejas maravillosas. Y yo dije, pero ¿qué pasó, hombre? Y yo le hablaba así, ¿qué pasó, hombre? Me dijo, Marcos, ¿sabe qué? Mis hijos eran pequeños, estoy hablando de casi 20 años, ¿no? Mis hijos están estudiando en el mejor colegio de Tacna y la iglesia decidió pagar sus estudios. Dije, ya bueno, amén. Pero dijo, no, pero no es solamente eso, Marcos. La iglesia me compró una casa y me regaló. ¡Ay, qué bueno! Y además de un sueldo digno. Hoy, pasados 23 años aproximadamente, los hijos del pastor Hugo ya se graduaron de la universidad y la iglesia pagó sus estudios universitarios. No solamente eso se refiere al pastor. Y en cuanto a iglesia, ellos abrieron 5 nuevas iglesias en diversas partes de la ciudad, envió misioneros a otras ciudades del Perú y es una iglesia que sigue avanzando y creciendo. Entonces, una cosa para mí que a mi modo de ver es simple, es
cuando nosotros le pedimos a Dios sabiduría, como hizo Salomón, fue lo que Salomón le pidió a Dios. A Salomón no pidió victoria sobre los enemigos, eso, aquello, lo otro, que se expanda el reino. No, Señor, necesito sabiduría. Eso fue suficiente. Nosotros también, como siervos del Señor, como administradores, según la palabra, administradores de los misterios de Dios, necesitamos sabiduría, nada más que eso. Entonces, yo siempre hablo de la experiencia en Perú, hablo, incluso el próximo sábado estaremos hablando en es un curso intensivo de misiones en una iglesia que nos están invitando y ciertamente yo les voy a hablar de la experiencia de Perú, porque es algo que me edificó bastante. Yo Amén, siendo un amén, siervo chiquitito, así de chiquitito, pero asimismo Dios fue misericordioso y dejó ahí una amén, iglesia muy bendecida. Y eso, pastor, y eso. amén. Ok, Ok, pastor, entonces mañana a esa misma hora volvemos, ok, no hay ¿ya? problema. Porque ahí, si hacemos de corrido, mejor que se gana más contenido, más tiempo y tiempo después Sí, para estudiar. Ok, pastor, sí. que Dios les bendiga, un fuerte abrazo, Dios le bendiga. nos Gracias, un estamos abrazo. viendo. Chao, pastor. Extra. Amén.